planteado eso, veamos ahora los biestables. Habíamos dicho que este era un ejemplo de biestable. Este es un biestable set reset y se dice que es asíncrono. ¿Por qué? Porque no necesita ninguna señal externa de sincronismo para actuar. ¿Qué quiere decir actuar? Y cuando yo pongo un 1 acá, se pone un 1 ahí, pongo un 1 acá abajo, se pone un 0 ahí arriba. Eso funciona permanentemente. Entonces no espera ninguna señal de sincronismo externa, por eso se llama asíncrono. Los biestables se pueden dividir al igual que los secuenciales más grandes, estos que vimos acá, ¿no es cierto? Estos asíncronos y síncronos, ¿verdad? Asíncronos y síncronos. Los biestables también encajan, porque son secuenciales, en esta clasificación, biestables asíncronos y biestables síncronos. Y los síncronos pueden ser por nivel o por flancos. ¿Cómo es eso? Fíjense, acá hay biestables síncronos por nivel. ¿Qué es lo que hay acá? Y hay un biestable de esos que vimos recién, set reset, donde las señales de entrada set reset solo ingresan al biestable cuando está presente un nivel en la señal de sincronismo que se llama CK. Sería el clock, ¿verdad? Cuando acá hay un 1, sí pueden, estas compuertas dejan pasar, digamos, los valores de set reset y actúan sobre el biestable. Esto se lo llama entonces biestable síncrono por nivel. Si no estuviese este circuito que está acá adelante, sería asíncrono o es asíncrono. Los niveles activos, que son los que permiten que actúe el biestable, puede ser nivel alto o nivel bajo. Si es nivel alto, se pone así, se dibuja de esta manera. Y si es nivel bajo, se le pone acá un circulito, indicando que el clock o reloj o señal de sincronismo actúa por nivel bajo, en este caso, de acá abajo. Después están bueno, estos son los que permiten interpretar el funcionamiento como un cambio de nivel. Fíjense, acá adelante hay un biestable asíncrono que se llama maestro y acá un esclavo. Acá está la señal de sincronismo. Fíjense que cuando esta señal de sincronismo es 1, set y reset, estas señales ingresan al primer biestable. Sin embargo, están bloqueadas para el segundo. O sea, las salidas del primero no pueden ingresar al segundo, porque acá hay un inversor. Y ese inversor, si este es 1 a la entrada, un 0 acá impide que estas dos compuertas permitan que las salidas de este biestable afecten al esclavo. Cuando esta señal de sincronismo, clock, pasa a 0, se inhibe el funcionamiento del primero y se activa el segundo. Entonces es como si esta combinación de dos biestables síncronos por nivel actuaran como síncronos por cambio de nivel. Porque recién cuando hay un cambio de 1 a 0, en esta señal recién va a aparecer en la salida algún efecto de las entradas. Estos se suelen llamar también biestables síncronos por flancos, y a estos que vienen acá se los diferencia de los anteriores y se los llama por flancos propiamente dichos. Pero nosotros vamos a ver la diferencia de estos biestables maestro-esclavo, ¿no es cierto? Y vamos a indicarlo como que actúan por cambio de nivel. En realidad eso es lo que hacen, porque cuando pasa de 1 a 0, actúa esto. Y si no, por flancos cuando actúa directamente el flanco. Fíjense, este circuito que está acá es un detector de flanco. Cuando hay un cambio acá en el clock, hay un cambio pequeñito de corta duración en la salida, como se ve en este dibujito.
como se ve en este diagrama de tiempos. ¿Cierto? Acá el clock pasa de 0 a 1 a la salida del inversor. Tengo de 1 a 0, pero como el inversor tiene un cierto retardo, hay un momento en que las dos están en 1. Por lo tanto, la salida va a pasar a 1 durante un cierto tiempo delta t. No es otra cosa que esto, que un circuito de detector de flancos de subida, de 0 a 1. Este otro es un detector de flanco de bajada. Entonces yo puedo hacer actuar los biestables de acuerdo a sincronizarlos, mejor dicho, por flanco, ya sea de subida o de bajada. Fíjense que acá están las tablas de verdad, serían las tablas de verdad temporales, de los distintos biestables que son útiles. Un biestable es el biestable set reset. Esta es la misma tabla de verdad que está indicada acá. Nada más que está compactada para que no resulte tan difícil. Y se interpreta como les voy a decir ahora. Si la puerta está cerrada y nadie presiona el pulsador de inicialización, la luz queda como estaba antes, ¿entienden? O sea, acá aparece QT. Q sub T quiere decir que si valía 1, queda en 1. Si valía 0, queda en 0. Lo mismo acá, si la puerta se abre, la luz se prende, independientemente de cómo estaba antes. Si está acá, la luz se apaga y las dos no pueden valer 1 a la vez. Fíjense entonces que estos biestables, ¿no es cierto? Set reset tienen esta tabla de verdad y representa ya sea los biestables set reset síncronos, los set reset asíncronos, síncronos por nivel o por flanco, cualquiera de ellos es válida esta tabla de verdad. Por ejemplo, esta tabla de verdad, si se cumple siempre, representaría un asíncrono. Si se cumple únicamente cuando el nivel está la señal de sincronismo está en el nivel activo, entonces es síncrono por nivel. Y si se cumple cuando hay un flanco de la señal de sincronismo, entonces es síncrono por flanco. Así como está el biestable set reset, está el JK. Fíjense cuya tabla de verdad es muy similar al set reset, nada más que cuando las dos valen 1, que acá sí se permite, la salida vale lo opuesto a lo que tenía antes. O sea, si estaba en 1 pasa a 0 y si estaba en 0 pasa a 1. Los biestables T son muy similares a los biestables JK, haciendo J igual K. O sea, tomo esta fila y esta fila y obtengo un T. Finalmente otro biestable, hay más biestables que estos, pero estos son los principales. Otro biestable que tiene mucha utilidad son los biestables D, donde la salida es igual a la entrada, ¿ven? Entonces ustedes dirían, ¿para qué sirve esto si la salida es igual a la entrada? Y bueno, no tiene sentido estos biestables D como biestables asíncronos. Estos biestables son síncronos. Entonces ahí sí tiene sentido, porque la salida es igual a la entrada cuando está presente la señal de sincronismo. ¿Mm? Ya sea por nivel o por flanco. ¿Cuáles son las aplicaciones de los biestables? Denme un segundito, ahora seguimos. Bueno, continuamos.
aplicaciones de los biestables. ¿Para qué sirve esto? Bueno, una de las aplicaciones que podríamos deducir es el tema de la puerta de la oficina, esa. Serviría como para implementar una alarma. Una alarma es un sistema que tiene una memoria en su interior, ¿no es cierto? Capaz de recordar cuando se ha activado algo. En la alarma del domicilio, ¿qué pasa? Abre la puerta el ladrón y la cierra y empieza a sonar la alarma y sigue sonando. Bueno, es lo mismo que hemos hecho ahí en la oficina. O sea, sistemas que requieran algún tipo de memorización. Entonces, una de las aplicaciones que tienen los biestables son las construcciones de memorias. Ustedes deben haber escuchado en un sistema microcomputado, en una computadora, que hay una parte que se llama memoria. Eso todo el mundo lo ha escuchado. Tengo una máquina que tiene una memoria principal de 4 GB. ¿Cómo están implementados esos gigas? Ahí son 4 GB biestables por 8, ¿no es cierto? 4 GB de 4 GB por 8 nos daría la cantidad de biestables que tiene la memoria de mi computadora. O sea, una aplicación de biestables directa es la realización de memorias o implementación de memorias. Nosotros tenemos un tema que viene. El tema que viene habla de memorias, específicamente, por su importancia, digamos. Y una vez que veamos memorias, ya la próxima ya es la arquitectura de una computadora. Bueno, pero aparte de memorias, hay otras 3 aplicaciones que son muy utilizadas en los biestables, que son los registros de desplazamiento, los contadores y los divisores de frecuencia. ¿Qué son cada una de estas cosas? Bueno, veamos. Registro de desplazamiento. Fíjense que acá, entre los registros de desplazamiento, hay 4 tipos de registro de desplazamiento: entrada serie, salida serie, entrada serie, salida paralela, entrada paralela, salida serie y entrada paralela, salida paralela. Estos que se llaman, lo vamos a llamar de ahora en más, simplemente registros. Cuando nosotros hablamos de registro, nos estamos refiriendo entonces a un registro de desplazamiento, entrada paralela, salida paralela. Estos registros son esenciales en la implementación de una computadora. De hecho, el 90% de la actividad o de la dinámica interna de una máquina con la arquitectura de von Neumann, como la que vamos a ver, y como son las máquinas actuales, se reduce a transferencia entre registros. O sea, podemos considerar que una computadora es un sistema, un conjunto de varios sistemas digitales que contienen, como parte constructiva de ellos, registros, y hay un movimiento de información permanente entre los registros. Si uno lo mira desde arriba o desde afuera, vería que la actividad entonces de una computadora en un 90% es transferencia entre registros. Entonces imagínense que el concepto de registro es esencial. Bueno, no obstante, lo que nos interesa son los registros propiamente dichos, que son los paralelo-paralelo. Vamos a ver los otros también, que también se utilizan, y se lo vamos a comentar en qué. Acá hay un registro de desplazamiento serie-serie. Fíjense que está construido con biestables set reset, donde la set se niega y va a la reset.
biestables así construidos, y es por síncronos por flanco, ¿ven? En este caso flanco de bajada, porque hay un circulito ahí. Este triangulito era el de flanco, era este, ¿ven? El de flanco. ¿Sí? Y fíjense que un biestable set reset con set 1 reset 0 o al revés, se convierte en un D, ¿ven? Porque si tomo esta fila y esta fila, tengo un biestable D. O sea que este dibujito podría haberlo hecho también en vez de un set reset, con la entrada y la salida negada acá, la entrada, perdón, las dos entradas negadas, el set y negado el reset, podría haber sido todo biestables D. Pero bueno, están hechos ahora con set reset. Fíjense entonces que cómo funciona esto. Y la información que está acá en la entrada se va a ir desplazando hacia la derecha, sincrónicamente a cada flanco de bajada, hasta llegar a la salida. O sea, ingreso una información y se va desplazando hasta llegar a la salida. Con 4 pulsos de reloj, con 4 flancos de bajada de este reloj, la información que está acá en la entrada va a llegar a la salida. ¿Ah? Y acá está el diagrama de tiempo. Miren, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde la entrada ha adoptado el valor 1. ¿Ven? Si justo viene el flanco de bajada, quiere decir que el primer biestable va a adoptar el valor que tenía la entrada, pasa a 1. Cuando venga el siguiente flanco, esta información pasa al siguiente biestable, hacia el tercero y al cuarto. Fíjense que se va desplazando esta información de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, a medida que van arribando los distintos flancos. Pero se llama registro de desplazamiento, porque la información se va desplazando de izquierda a derecha. Serie, serie. Entrada serie, salida serie. ¿Por qué? Porque la información ingresa un bit después del otro y acá en la salida sale un bit después del otro. Si quisiera serie paralelo, podría tomar estas salidas también. La salida de los biestables, tomarlas y ponerla como salida. Entonces podría inyectar una información en serie y después obtener la información en paralelo. Otro registro de desplazamiento es el registro de desplazamiento paralelo. Bueno, entradas paralelo y salida serie, ¿no es cierto? Este sería paralelo serie. Fíjense que cada uno de los biestables, estos que están acá, tienen unas entradas de puesta a 0 o puesta a 1, asíncronas. Entonces yo acá ingreso la información, se cargan estos biestables con la señal de carga, con esta señal, cargo, quiere decir que cargo, que guardo este valor A, B, C, D en estos biestables. Después de estar cargados ya estos biestables, ingreso los pulsos de desplazamiento, acá a través del reloj. Puedo inhibir el reloj también, pues supóngase que no lo he inhibido, que acá hay un 1. Entonces va inyectando los distintos flancos de bajada y esta información se va desplazando hacia la derecha. O sea, la información que está en la entrada se carga toda simultáneamente con la señal carga. Una vez que se cargó ya pongo acá desplazamiento y empiezo a desplazar con el reloj.
acá también está tenido en cuenta la posibilidad de trabajar de paralelo a serie, también tener una inyección de serie, acá, de información en serie. No trabajaría con esta otra parte, sería simplemente desplazamiento. Bueno, estos circuitos para qué pueden servir. Los registros de desplazamiento. Miren, los registros de desplazamiento serie-serie, estos, tienen una utilización interesante en la construcción de memorias. Hay algunos tipos de memorias que utilizan registros de desplazamiento serie-serie. Y eso es debido a razones tecnológicas. Es decir, que resultan de una memoria de alta densidad, o sea, una buena cantidad de bits por unidad de área de integración, y de bajo costo. O sea, el costo es bastante bajo. Son memorias baratas de alta densidad, que se hacen con registros de desplazamiento serie-serie. Cuando veamos memorias, vamos a ver el ejemplo de una memoria que utiliza el registro de desplazamiento serie-serie. La desventaja de estas memorias es que son lentas, ¿no es cierto? Porque como la información se va desplazando permanentemente dentro del registro de desplazamiento, cuesta por ahí esperar, o hay que esperar, digamos, que la información que yo busco aparezca en algún lugar de la salida del registro de desplazamiento, entonces el tiempo de acceso a la memoria se ve, digamos, comprometido. Entonces, resumiendo, los registros de desplazamiento serie-serie, su principal aplicación es para memorias. Registro de desplazamiento serie paralelo o paralelo serie se utiliza en la conversión de una información que está en serie en paralelo y viceversa. En paralelo serie. Supónganse que yo tengo un sistema digital y quiero transmitir a otro sistema digital. El sistema digital trabaja con palabras en paralelo. Supónganse que trabaja con byte. Si yo lo quiero transmitir a la información, podría convertir esa información paralela en serie y transmitirla. Y en la otra punta, cuando recibo la información en serie, la puedo transformar en paralelo. Esa es una de las principales aplicaciones de los registros de desplazamiento serie paralelo, paralelo serie, o sea, vinculados entre sí para la transmisión de información. Finalmente, los registros de desplazamiento paralelo-paralelo, que acá está el ejemplo. Fíjense que 2, 4, 6, 8. Este es un registro de 8 bits paralelo-paralelo. Que tienen registros biestables D. Estas son las entradas, ¿ven? Todas juntas. Cuando cloqueo estos biestables, o sea, cuando sincronizo, esta información queda guardada, los 8 bits quedan guardados acá en estos 8 biestables. Después la salida, fíjense que está condicionada mediante estos triangulitos con un inversor que serían inversores, pero que están controlada la salida por esta señal de control de salida. Esta señal de control de salida, ¿qué es lo que hace? Es como si separara la salida de la salida del biestable. O sea, si el control de salida está en un estado, la salida 1Q no está conectada a la salida Q de este biestable. Es como si acá hubiese un interruptor abierto, ¿verdad? Y cuando la señal de control pasa a 0, o sea, ya acá tenemos un 1, este 1 implica que se conecta a esto. Es como si fuera un interruptor que está abierto o está cerrado. Esa conexión de salida no solo está presente en los registros de desplazamiento,
sino en general en una gran cantidad de bloques funcionales. Yo puedo controlar la salida. ¿En qué sentido? Que puedo conectarla o no conectarla a la salida de mi circuito, como por ejemplo acá. Las salidas de mi registro son estas que están acá. ¿Se conectan a la salida del registro general? Sí. ¿Mediante qué? Mediante estos inversores controlados. Eso nos facilita después poder conectar más o varios sistemas digitales a un mismo colector de datos, como vamos a ver enseguida. Ahora mismo vamos a ver qué sería esto, transferencia entre registros. Bueno, entonces, resumiendo hasta ahora, dijimos aplicaciones biestables. Registro de desplazamiento, una de ellas. Serie, paralelo, serie, paralelo y paralelo, paralelo. Serie se utiliza para implementar memorias. Serie, paralelo, serie casi siempre están vinculados a la transmisión para convertir información serie en paralelo y viceversa. Y después están los registros propiamente dichos, o registros simplemente, que son los paralelo, que es un componente esencial de las computadoras y que tiene este aspecto, un conjunto de biestables, todos bloqueados o sincronizados por una única señal. ¿Cómo hago para transferir la información de un registro a otro registro? Y mediante un esquema como este que está acá. Miren, acá hay, en ese ejemplo, hay 3 registros de 2 bits, ¿verdad? El registro A, perdón que se me movió esto. El registro A, el registro B y el registro C. Entonces, ¿qué es lo que pretendo yo hacer? Y yo quiero transferir la información del registro A al registro C. Para lo cual, ¿qué utilizo? Y utilizo una estructura que se llama bus común. En este caso, como estamos hablando de 2 bits, serían 2 líneas conductoras que recorren toda nuestra placa electrónica y a la cual se conectan todos los registros y demás también componentes del sistema que no necesariamente son todos registros, pero supongamos que conecto todos los registros. Entonces, ¿cómo conecto todos los registros? Las líneas del bus, fíjense, la conecto a las entradas de los registros. ¿Ven? Y la salida de los registros se conectan al bus a través de estos conjuntos de compuertas OR y estas AND. Analicemos una de ellas. Fíjense, supóngase que yo envío el registro A al bus. ¿Qué hago para enviar? Pongo un 1 acá, en enviar A. Al enviar A, este 1 acá me permite que los valores lógicos de las salidas de estos dos biestables pasen y vayan por esa línea y esta, y pasen y lleguen al bus. Eso lo puedo lograr porque solo puedo enviar un registro a la vez al bus. No podría hacer nunca enviar A y enviar B los dos a la vez. Porque ¿qué pasaría? Y lo que habría en el bus sería una confusión de información. Va a tener la del A o la OR B. Porque acá hay compuertas OR. Entonces digo, bueno, para manejar la transferencia entre registros, solo puedo enviar un registro al bus a la vez. Y bueno, y desde el bus cargo la cantidad de registros que quiera. Por ejemplo, si quiero cargar el C, pongo acá una señal cargar C y esta información se carga acá en C. ¿Ven?
anda al pelo esto, pero requiere todo este conjunto de compuertas. Imagínense que trabajamos con registros de 16 bits o de 32 bits, sería una cantidad de hardware importante todas estas compuertitas y estas board. Aparte, estas compuertas también provocan un cierto retardo, ¿verdad? Recuerden que las compuertas reales se diferencian de las ideales en que tienen tiempo de retardo. Por lo tanto, bueno, hay un retardo en las compuertas AND, hay un retardo en las OR, y recién llegan al bus. Otra forma de implementar la transferencia entre registros es no utilizar esto y sí utilizar registros que tengan esta condición, que tengan este buffer o inversor controlado que permita abrir o no el interruptor este que está ahí adentro. Y logramos este esquema. Fíjense que conectamos directamente los tres registros, los conectamos al bus, la salida. Lo que pasa es que hay una unidad de control que se encarga de solo habilitar el envío de un solo registro al bus, porque si envío varios registros al bus, se arman cortocircuitos en la salida. Supongo que en esta señal digo un 1 y en este un 0 y mando los dos para el bus, se va a provocar un cortocircuito y se va a quemar alguna de las salidas. Entonces, bueno, esta otra posibilidad que se llama de alta impedancia, porque a esto se lo llama cuando no selecciono la salida, queda flotando este punto, queda con alta impedancia. Impedancia de la resistencia que tiene algún componente al pasaje de la corriente. Si tiene alta impedancia, quiere decir que tiene una gran resistencia, muy grande, entonces no circula corriente. Entonces, siguiendo con la idea, solo puedo habilitar uno de los registros. Si quiero habilitar más, no puedo, porque se va a armar lío y se va a quemar alguna de las salidas. Una vez que envíe el registro al bus, después cargo el otro registro en el momento que pretenda. O sea, las señales serían parecidas a esta, enviar y cargar. Nada más que en vez de estos juegos de compuertas que hay acá, se utilizan los circuitos de esos inversores controlados de la salida de los registros que vimos recién. Bueno, sigue el tema de contadores. Ahora, nos vamos a tomar unos 10 minutitos, ¿saben? Para descansar un poquito de la voz. Son las 11. Nos vemos a las 11:10. Dale, profe, no hay problema. Bueno, dejo estos contadores ahí en la pantalla.
Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. Sí, bueno. Perfecto. Uno voy a pausar. Bueno. Miren, contadores. Ya con esto ya nos queda poco para hacer este, digamos, pantallazo de lo que vamos a ver, que lo que vemos de secuenciales. Los contadores son sistemas secuenciales que permiten contar flancos de una señal de sincronismo o una señal en general, pero normalmente de sincronismo. ¿Qué es lo que hacen estos circuitos? Cuentan los flancos. ¿Para qué puede ser necesario contar flancos? Espérense, ya lo vamos a comentar en aplicaciones. Primero veamos cómo funciona. Existen dos tipos de contadores: los contadores asíncronos y los contadores síncronos. Los contadores asíncronos se utilizan exclusivamente para contar en binario natural, en código de binario natural. Obviamente los contadores para contar pulsos tienen que contar en algún código, ¿verdad? Los contadores se pueden construir para que cuenten en código binario. ¿Tiene RTX? Ojo, entró Momo. ¿Quién es Momo? Código Johnson, código que fuera, cualquier código. La disponibilidad de contadores en circuitos integrados, o sea que yo puedo ir a comprar un circuito integrado, un chip, donde en el interior haya o exista un contador. Normalmente esos códigos son códigos binarios, natural. Pero si yo quiero contar en algún otro código, bueno, puedo construirlo también. O tengo que construirlo. Si quiero contar en Gray, no puedo ir a comprar un contador Gray. No hay. No hay contadores binarios natural. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo recién, los contadores asíncronos, entonces, el código de contaje es exclusivamente el binario natural, porque es el código que permite este tipo de conexiones que está acá indicada en este dibujito. Les quería comentar algo más. Bueno, ya se me va, ya me lo voy a recordar. Fíjense, los contadores asíncronos se llaman asíncronos, mal llamados asíncronos, porque en realidad son circuitos síncronos, tienen señal de sincronismo, pero se los suele llamar asíncronos cuando la señal a contar no se inyecta o no ataca a todos los bitables. Fíjense que en este ejemplo que hay de contador asíncrono, la señal a contar se aplica al primer biestable. El resto de los biestables, fíjense que están bloqueados o sincronizados con la salida del anterior. ¿Ven? ¿Sí? Cuando se da esa situación, el contador se dice que es asíncrono. Por más que es síncrono en realidad, pero se lo llama asíncrono. Repito, es cuando la señal de sincronismo se aplica no a todos, sino a uno
o algunos, en realidad hay otros circuitos también que puede ser más de uno. Pero basta que se aplique a uno solo y el resto de las señales de sincronismo venga de otras partes del circuito y no de la señal de los pulsos a contar, se dice que el contador es asíncrono. Si nosotros queremos hacer el diagrama de tiempo de este contador, podemos suponer que los 4 biestables están en 0 al principio y que esta es la señal de sincronismo. A contar son los pulsos de bajada, los flancos de bajada. Perdón, flancos de bajada. ¿Por qué? Porque acá hay un circulito, ¿ven? Perdón, continúo. Hay un circulito acá que indica que es el flanco de bajada. Acá los distintos biestables, vieron JK, ven, están los dos en 1. Yendo a la tabla de verdad del JK, cuando las dos entradas están en 1, la salida adopta el valor opuesto al que tiene, cuando viene la señal del flanco de sincronismo. Entonces, en ese sentido, acá podemos ver que el primer biestable, J y K vale 1, si Q sub A valía 0, cuando venga el flanco de bajada, va a pasar a 1. Cada vez que venga un flanco de bajada, el primer biestable va a ir de 0 a 1, de 1 a 0, 0 a 1, 1 a 0, así, ¿ven? Como acá está indicado. El segundo biestable está sincronizado con la salida QA. O sea, cada vez que QA baja de 1 a 0, o sea, el flanco de bajada, se va a activar este biestable de acuerdo a su programación. También J y K vale 1. O sea, si valía 0 va a cambiar a 1 y viceversa. Fíjense, QB valía 0. Cuando viene el flanco de bajada pasa a 1. Viene el flanco de bajada, pasa a 0. A 1, a 0 y así sucesivamente. Lo mismo para QC, que estaba en 0. Cada vez que QB pase de 1 a 0, este pasa de 0 a 1, cambia de 1 a 0. Y lo mismo para QD. Si ustedes se fijan acá, las distintas combinaciones de las salidas de los biestables, tenemos 0, 0, 0, 0. Después viene del primer flanco, es 0, 0, 0, 1. Después del segundo flanco, 0, 0, 1, 0. Después del tercer flanco, 0, 0, 1, 1. Fíjense que está contando en binario natural. ¿Ah? Si quiero contar mayor cantidad de bits, o sea, porque la capacidad de cuenta de este biestable es 2 a la n, siendo n igual a 4, sería 16. Tiene 16 estados posibles, del 0 al 15. Si quiero contar más flancos, tendría que seguir adicionando biestables acá, tal como está indicado. Fíjense que un comentario a realizar es que como todos los biestables tienen cierto tiempo de retardo, acá el último biestable va a tener que esperar al anterior, y el anterior tiene que esperar al anterior, y el anterior tiene que esperar al anterior. Eso quiere decir que el periodo de la señal de sincronismo no lo puedo achicar tanto, porque no puede cambiar hasta que haya superado los 4
tiempo de retardo. Entonces, supónganse que, qué sé yo, los biestables tienen un tiempo de retardo de 10 nanosegundos. Acá en los flancos estos van a tener que estar separados más de 40 nanosegundos. O sea, el periodo de esta señal tendría que ser mayor de 40 nanosegundos, suponiendo que cada uno tenga 10 nanosegundos. Ese es el precio que se paga por no cloquear o por no sincronizar todos los biestables a la vez, como en el caso de los contadores síncronos. Fíjense, los contadores síncronos tienen el clock, ¿ven?, que ingresa a todos los biestables. Entonces, bueno, ¿cómo se podría construir el diagrama de tiempo acá? Y bueno, habría que ver cuando viene el flanco de bajada, en qué estado están las entradas de los biestables. Y de ahí, en función de eso, ver qué pasa. O sea, cómo responde cada biestable según su tabla de verdad. Acá en el primero, J igual K igual 1. Quiere decir que este va a cambiar cada vez que venga el flanco. Este es lo mismo que el anterior. Fíjense, igual que en este circuito está. En el resto ya no es igual. El resto no es igual. Fíjense que el siguiente biestable, el que sigue, va a cambiar solo cuando Q sub A o QA esté en 1. Pues si está en 1, la salida cambia del valor que tenía antes. Si QA está en 0, la salida no cambia. Por lo tanto, para hacer el diagrama de tiempo y ver cómo es QB, voy a tener que considerar cuando vino el flanco de bajada, cómo estaba la entrada. Lo mismo este otro, fíjense, el tercer biestable, el C. Fíjense, este va a cambiar cuando acá haya un 1 en la salida de esta compuerta. Y esta vale 1 cuando esta y esta valen 1. Cuando QA y QB valen 1. Entonces, si QA y QB vale 1 y viene un flanco, va a cambiar QC. Y lo mismo QD. QD va a cambiar cuando este QC, QB y QA estén en 1. Este circuito de contador síncrono tiene una ventaja con respecto al asíncrono, que es mucho más rápido, porque acá hay que esperar nada más que el tiempo de retardo de un solo biestable, ya que todos están bloqueados simultáneamente. Entonces, el periodo de la señal de cuenta tiene que ser mayor a 10 nanosegundos, suponiendo que fueran 10 nanosegundos el tiempo de propagación de estos biestables. En el caso anterior, suponiendo el mismo tiempo de propagación, serían 4, en el caso de 4 biestables. Acá sería 1. Pero tiene la complicación, los síncronos, de que tienen mayor cantidad de componentes, fíjense. A medida que vamos a las siguientes etapas, agregando más biestables, vamos complicando el circuito o colocando más compuertas. Entonces, los contadores, en general, ¿cuáles son los parámetros a considerar? No a contar, a considerar. Primero, frecuencia de cuenteo o de conteo, no cuenteo, conteo. O la frecuencia máxima que puede contar el contador. Segundo, código de contagio. ¿En qué código cuenta? Tercero, capacidad de contagio. ¿Hasta cuánto puede contar? Y si es asíncrono o síncrono. Bueno, ahí ya terminamos con esto. Entonces, hagamos un rápido raconto de esto. Yo les pido que lo estudien, lo lean. Les voy a pasar esto al Drive. Y la próxima clase
vemos las dudas o retomamos este tema, las dudas que puedan haber tenido, ¿no? Entonces hacemos un resumen de lo visto. Primero vimos aritmética binaria, implementamos un semisumador y después nos dimos cuenta que hacía falta un sumador total, porque queríamos sumar 3 bits y no 2 bits nomás. Construíamos la tabla de un sumador total. Ese es el circuito de un sumador total. ¿Cómo lo aplicábamos acá? Y poníamos 4 sumadores totales, ¿verdad? Para sumar esto que es de 4 bits y lográbamos un cuádruple sumador total, que es un circuito que se puede comprar como circuito integrado. La resta, hacíamos el truco de sumar el complemento, podíamos hacerlo si usábamos el convenio de 2 o complemento a 1. En el caso del 2 teníamos que rechazar el acarreo siempre. En el caso del 1, el acarreo se los usábamos para sumárselo al resultado para obtener el resultado correcto. Y de ahí construíamos 2 circuitos que habíamos puesto como ejemplo, un sumador restador de 8 bits en complemento a 2. Fíjense que el acarreo no se usa, se desprecia. Ese acarreo, el 2 a la n, que es este NU. Y un detector de overflow, de rebasamiento, que chequeaba si hemos excedido la capacidad representativa de 8 bits, para lo cual chequeábamos los bits de signo. Si los dos bits de signo de los dos números eran iguales, el de la salida tenía que coincidir, si no era, había error. En el caso del complemento a 1, sumábamos el acarreo. Después vimos que existen los circuitos integrados llamados ALUs, que realizan operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Introdujimos el tema de secuenciales, la definición que a un vector de entrada le puede corresponder más de uno de salida, lo que implicaba que el sistema debía ser capaz de memorizar. Contextualizamos mediante un caso de estudio que sería una alarma en una oficina, y ahí podíamos introducir mediante el concepto de un combinacional realimentado, introducir el concepto de secuencial elemental o biestable, que se podía implementar el set reset, que es el que resolvía el tema de la oficina, de dos maneras, ¿no es cierto? Mediante compuertas NAND y compuertas NOR. También vemos el diagrama en bloque general de un secuencial que consiste en un combinacional realimentado que puede o no estar sincronizada esa realimentación. Si está sincronizada, el secuencial se llama secuencial síncrono y tiene una señal de sincronismo externo que es la que rige la evolución del sistema de un estado a otro. Las computadoras son sistemas secuenciales síncronos, ¿saben? Les comento porque es una aplicación. La unidad de control de una computadora es un sistema secuencial síncrono. Existían al principio computadoras asíncronas, ¿no? Pero, bueno, cuando planteemos las computadoras vamos a comentar que por qué no se continuaron haciendo las computadoras asíncronas y se cayeron en las síncronas. Bueno, acá en secuenciales es esencial la idea de la función lógica temporal, donde una función depende de sí misma, o sea, una variable p, que es una función lógica, no solamente incluye a otras variables, sino a p misma. Y para que esto tenga sentido, tenía que haber un tiempo entre un miembro y el otro de esta expresión, tan pequeño como sea necesario, pero que
como queramos, pero que sea no nulo. Porque si no, tendríamos que entrar en el absurdo que una variable podría valer lo mismo, podría valer distintos valores en el mismo momento, cosa que es imposible. Bueno, ya estaba el caso de estudio, llegamos a las compuertas, vimos los distintos tipos de biestables. La clasificación es esta: síncrono por nivel y por flanco. Comentamos rápidamente los distintos alternativas de síncronos y asíncronos, los distintos tipos de biestables también. Estos son los 4 principales, con cuya tabla de verdad. ¿Para qué se aplican los biestables? ¿En qué se aplican? Registro de desplazamiento, serie paralelo, paralelo serie y el paralelo paralelo, que es esencial en la implementación de un sistema de una computadora. Después, otro punto importante en esto es la transferencia entre registros, que se implementa a través de lo que se llama bus común. O sea, todos los registros, y acá no están considerados otros sistemas digitales que también pueden llegar a montarse al bus, pero todo va a un bus común. Entonces la estrategia de transferir información es enviar desde el sistema digital a través de su registro al bus, y desde el bus cargar hacia otro lugar. Esa estructura de bus común es la típica en una computadora. También la transferencia del bus común no solamente se puede hacer así con compuertas, sino con inversores controlados o drivers controlados que permiten o no conectar un registro al bus. Después están los contadores que vimos. Bueno, no dijimos para qué pueden servir. Una de las aplicaciones de contadores, bueno, la principal aplicación es contar pulsos, pero unas aplicaciones secundarias de contadores podría ser dividir frecuencia. Fíjense que acá este señal de sincronismo tiene una frecuencia. Esta otra tiene la mitad de frecuencia. Esta otra tiene la cuarta parte, esta la octava y esta la 16ª parte. O sea, los contadores son muy utilizados para dividir frecuencia. Existen divisores de frecuencia porque normalmente en cualquier sistema digital síncrono existe un reloj maestro y hay distintas partes del sistema digital, o si quieren imaginarlo como subsistemas digitales, que trabajan en distintas frecuencias. Por ejemplo, en una computadora el bus puede trabajar en 300 MHz de frecuencia, siendo que a lo mejor el procesador puede trabajar en una frecuencia del orden de los gigahertz. Entonces, ¿cuál es la idea de tener divisores de frecuencia? Y tener un reloj principal y dividir la frecuencia de ese reloj en frecuencias menores que vayan atacando a las distintas partes del sistema. De ahí que los contadores son muy utilizados en ese, como divisores de frecuencia. Y también se utilizan en las memorias. Cuando veamos memoria vamos a ver que internamente muchas memorias cuentan con contadores. Bueno, y ahí estaríamos. Entonces, les pido... Recording stopped. Disculpen que no puedo hablar bien todavía, pero por lo menos no podemos continuar. Les pido que peguen una leidita a esto, estudienlo para la próxima. Y en la próxima hacemos un pequeño repasito o las dudas que tengan, porque
estos temas son ahora importantes para el desarrollo del tema siguiente, que son las memorias electrónicas. Y después de ver memorias electrónicas, ya hacemos el enfoque de la arquitectura de von Neumann, que surge como una integración de todos los conceptos que hemos estado viendo. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo entonces. Perfecto, profe. Mejórese. Nos vemos. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, estén profe. Espero se recupere pronto, profe. Nos vemos. Gracias, muy amable. Que tenga buen día, profe. Nos vemos. Mejórese. Un buen día, que estén bien. Gracias.